Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Vamos a compartir la palabra de Dios, aquello que Dios puso en nuestro corazón. Abrimos nuestras Biblias en Lucas 15 para mirar algunos versículos. Creo que todos más o menos conocemos la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? ¿La conocemos? Amén. Yo creo que podemos hacer una síntesis pequeña. Jesús habló una parábola llamada en la Biblia el hijo pródigo, el hijo derrochador, el que gastó todos los bienes del padre. Dice Jesús que un padre tenía dos hijos y uno de los hijos pidió la parte que le correspondía. Estamos enseñando eso los jueves, estamos allí en esa parábola. Y dice que el padre, al tener dos hijos, uno de ellos pidió la parte que le correspondía de su herencia y se fue lejos, quería irse lejos de la casa del padre, un hacendado. Allí tenemos representada la persona de Dios, por supuesto. Y dice que ese hijo se fue lejos y en poco tiempo malgastó la herencia. Estamos sintetizando de forma rápida, porque se rodeó de amigos, de prostitutas y placeres de la carne, y en poco tiempo malgastó todo el dinero. Se fue a una provincia apartada, lejos de la casa del padre. Y dice que en esa provincia donde él escogió para vivir, vino un gran hambre, y allí una de las primeras personas que sufren las consecuencias cuando hay una crisis financiera o económica, donde quiera que ésta se encuentre, los primeros que sufren las consecuencias son las personas desordenadas en la parte material, en la parte financiera. Él había quedado al vivir una vida disoluta, gastando todo en poco tiempo. Él quedó sin nada, los amigos desaparecieron, las señoritas que tanto le atraían su presencia también se desvanecieron, quedó sin nada. Dice que se arrimó a un ciudadano y le rogó, en el original dice que le rogó que le diese aunque sea cualquier trabajo porque empezó a padecer hambre. Y dice que esa persona le asignó un trabajo que para los judíos, cuidar cerdos, era un trabajo de lo más vergonzoso, porque los judíos estiman que el cerdo es un animal inmundo. Y entonces cuidar cerdos para un judío era un trabajo realmente desagradable y de lo más vil, vergonzoso. Y allí cuidando cerdos, como decimos comúnmente, le empezó a caer la ficha. Entonces dice que él tenía y aún tenía hambre y deseaba comer de las algarrobas, que es una especie de un alimento para los cerdos, pero nadie le daba, o sea que estaba bajo vigilancia, ni siquiera podía comer de lo que comían los cerdos. Y allí comienza el regreso en su mente a la casa del Padre. Y yo estudiando esta parábola, llegué a una conclusión, hermanos, ante la perspectiva de un nuevo año y ante el mundo que estamos viviendo. Es un mundo que no reflexiona. Lo que hizo a
a este hijo pródigo volver a pensar fue la reflexión. Y estamos allí en el 15:17. Estando cuidando cerdos, este hijo pródigo, dice la Biblia, 15:17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí. Así que podemos entender que el estado de una persona pecadora es un estado de locura, fuera de sí. Es un estado de desquicio mental, como estábamos todos nosotros. ¿No vive así el mundo? ¿No viven una vida, cómo se dice la vida que viven a veces? La vida loca. Y realmente es así. Y saben, hermanos, lo que Dios usa a través del Espíritu Santo, para traer conversión de los pecadores, es lo que el ser humano ha dejado de hacer, incluso nosotros la iglesia: la reflexión. La reflexión. ¿Qué es reflexionar? Volver a pensar. Hermanos, y aunque parezca una contradicción ante la providencia eminente que cada vez se van a apoyar más los seres humanos e incluso la iglesia de la inteligencia artificial, tenemos que decir que Dios nos ha dado una mente para usarla. Hay una inteligencia natural que Dios ha dotado a la corona de la creación, que es el ser humano. Usted y yo tenemos raciocinio, tenemos uso de la lógica, el raciocinio y de nuestra mente, hermanos. ¿Y por qué digo y hago hincapié que tenemos que volver a reflexionar? Porque fue el primer punto para volver en sí, para convertirse el hijo pródigo. Es el primer punto que Dios hace pensar a la gente. La palabra de Dios hace reflexionar a la gente. ¿Por qué antes se convertía más gente? ¿Y por qué la gente de antes era más cercana a la palabra de Dios? Porque había, por ejemplo, tiempo para pensar. ¿Sí o no? Amén. El mundo que vivimos, hermanos, es un mundo que se mueve en la inercia. ¿Qué es la inercia? Es cuando usted va manejando y pone los cambios por inercia, ya porque ya sabe, lo hace sin pensar. Es porque lo hace todo el mundo, actúa así actúan los seres humanos. Porque siempre se hizo así, porque siempre se pensó así. Y a veces ha entrado incluso una cultura evangélica que no necesariamente es cultura bíblica, pero como los creyentes no piensan más, a veces no meditan más, porque reflexionar es pensar, es meditar, es revisar nuestros pensamientos, nuestros comportamientos de vida. A veces seguimos actuando como actúa el mundo, por inercia, no por iniciativa personal. A veces el mundo se mueve por instinto, ¿verdad que sí? Hace las cosas como los animales, ¿sí o no? Hace las cosas como los animales, por instinto, por emociones. A veces se mueven por emociones. El mundo pulula, las propagandas, sigue los impulsos de tu corazón. Pero nosotros podemos seguir los impulsos de nuestro corazón. Pero sin embargo la iglesia a veces se mueve por sentimientos, porque está contaminada también de la falta de reflexión del mundo. La reflexión, hermanos, como el hijo pródigo la hizo así, logró volver a pensar y volviendo en sí, o sea, volviendo a usar la reflexión en su mente.
¿Cuántos jornaleros? Comparó, evaluó la situación miserable que estaba viviendo con la que él disfrutaba antes. En segundo lugar, en el 18, la reflexión le llevó a otra cuestión, a una acción. no, todavía no está la acción, a una determinación, a una resolución. La reflexión, Dios usa la reflexión para convertir al hombre a través de su palabra. Le lleva a efectuar una evaluación de su vida, una reflexión. Después de la reflexión, el hijo pródigo tomó una decisión, resolvió una resolución. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el infierno, ya alguien dijo que el infierno, hermanos, está lleno de almas llenas de buenas intenciones. La reflexión y las intenciones o las determinaciones o las resoluciones del ser humano se tienen que llevar al plano de eso mismo ahora sí. La acción. No quedó en una resolución. ¿Cuántas personas han resuelto venir a la iglesia pero que nunca llegan? ¿Cuántos me han dicho a mí: tengo que volverme a Dios? Pero no se vuelven. Quedan en eso, en intenciones. Pero en el 20 dice que esa reflexión, esa resolución o esa determinación la tradujo en una acción. ¿Que estaba activando el hijo pródigo? Que estaba activando en el ámbito espiritual, hablando, lenguaje espiritual, la fe. Porque la fe sin obras es muerta. ¿Por qué estoy hablando de esto, hermanos? Porque el 2025, yo siempre pido al Señor que me dé un lema personal para mí. Y yo lo que escuché en mi corazón, repetidas veces, que 2025 es un año para tomar decisiones. ¿Puede decir amén? Amén. No tiene que creerlo, no está en la Biblia, simplemente como un simple portavoz de Dios, puede creerlo o no, pero es un año que va a ser caracterizado, Dios va a demandar que nosotros tomemos decisiones. Y lo que nos va a ayudar, hermanos, es la reflexión. Porque vuelvo a repetirle, el mundo se mueve sin la reflexión. ¿Qué es reflexión? La reflexión, hermano, da lugar a la determinación o a la resolución, y esta tiene que concretarse en acción. Tiene que haber pensamientos reflexivos en nosotros, la iglesia. ¿Qué es un pensamiento reflexivo? Es el modo de pensar que nos permite revisar nuestras ideas y tomar conciencia de ellas. No siga haciendo las cosas por inercia, porque siempre las hizo así. Necesita tomar y tener pensamientos reflexivos, personales. Amén. ¿Por qué necesitamos pensar reflexivamente? Porque pensar reflexivamente significa tener una visión más amplia y comprender todas las consecuencias de nuestros actos y de nuestras decisiones. Si es un año para tomar decisiones, usted va a tener que tomar decisiones, pero decisiones bien evaluadas, bien pensadas, bien reflexionadas. Amén. Porque el mundo toma decisiones, ¿sí o no? Sí. ¿Pero cómo lo hace? Impulsivamente. Impulsivamente. Y así nos va. Y así le va al mundo. Y así nos va a la iglesia cuando nosotros actuamos como actuamos. Igual que el mundo, hermanos. El acto reflexivo va a demandar entonces el año que entrante
actos reflexivos. ¿Qué es un acto? Es un espacio de mi tiempo donde yo voy a tener que planificar algo para evaluar cuáles son, por ejemplo, mis creencias, cuáles son mis convicciones. Por eso la gente sigue a los más falsos maestros, por falta de ¿qué? De reflexión bíblica, hermanos, de reflexión bíblica. No piensan, no meditan. Por eso comen lo que comen, comida enlatada, venenosa, porque no reflexionan, no limitan. Los cristianos de Berea se caracterizaban por ser más nobles. ¿Cuál era el grado de nobleza de ellos? ¿En qué consistía? En que ellos verificaban por las Escrituras. Al fin y al cabo, ¿qué hacían? Un acto reflexivo de lo que Pablo, el apóstol, el gran apóstol, les predicaba. Tenemos que hacer lo mismo, caminar en este nuevo año en ese acto reflexivo, hermanos. Es un acto planeado que no es producto del azar. Bueno, voy a ver si tengo tiempo. Hermanos, por amor de Dios, hacemos tiempo para todo menos para reflexionar con Dios. No debe seguir haciendo así. Amén. Los ejercicios de reflexión espiritual, hermanos. La Biblia dice, ejercítate para la piedad. Y yo estoy hablando de ejercicio espiritual de la reflexión. ¿Cómo podemos definir un ejercicio espiritual de reflexión en nuestras vidas? Son aquellos hábitos que nos van a permitir detenernos, mire lo que le estoy pidiendo, por unos minutos en nuestra rutina diaria para examinar nuestra conciencia, meditar y buscar en lo más profundo de nuestra alma cuáles son las cosas que muchas veces nos están desequilibrando emocionalmente. Hábitos de vida que Dios va a requerir, hermanos. Reflexión. La Biblia dice, está en Jeremías, pero más de una vez he predicado sobre eso. Dice, miró Dios sobre la tierra y dice que la tierra fue asolada porque no hubo hombre que reflexionase. Jeremías está. No hubo hombre que reflexionase. ¿Sabe por qué el hombre no se convierte? Porque vive la vida loca. Vive la vida sin evaluar nada, sin concientizarse con nada, sin disponer de tiempo para examinarse cómo está viviendo. ¿Por qué antes había más conversión, hermanos? Porque las preguntas existenciales que el ser humano se hacía eran mucho más frecuentes. ¿Había más tiempo o no? ¿Había menos distracción? ¿Había mucho menos medios de distraernos? Había más hábitos de la lectura, literatura que llegaba a nuestra vida y nos hacían concientizar. Yo recuerdo cuando niño, aún los folletos, usted oye las invitaciones de las congregaciones hoy, venga a recibir bendición, venga a recibir su milagro, venga a solucionar su problema, venga a no sé qué. Pero ¿saben cuál fue la pregunta que a mí un folleto que ya he contado yo cuando tenía unos 6 a 7 años, un folleto que me marcó, tenía una pregunta existencial: ¿dónde iba a terminar yo cuando el ser humano muriera? Y eso a mí me trajo una inquietud impresionante. ¿Qué Dios estaba haciendo a través de ese folleto que alguien fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir? Una reflexión. Dios sigue usando la reflexión para la conversión de las almas. Amén. Dios sigue usando la reflexión en su iglesia para la mayor conversión y la mayor santidad y la mayor limpieza y la mayor glorificación de la vida de Cristo en nuestra vida. Dios sigue usando la reflexión. Amén. No viva vida irreflexiva, hermanos.
Porque pensar reflexivamente nos lleva al acto seguido, que es tomar resoluciones. ¿Se acuerdan de Daniel? Antes que Daniel dice de determinar en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ¿qué hubo antes? Una reflexión. ¿Y la determinación? ¿Qué siguió? La acción. La concreción de lo que se resuelve, hermanos. Año para tomar decisiones. Amén. La reflexión lo lleva a resolución o determinación. Y si tiene que cambiar, cambie. Amén. ¿Por qué la gente no cambia, hermanos? Porque no reflexiona. ¿Qué es reflexión? Meditar, pensar, evaluar, comparar. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Comparó lo que tenía antes y lo que tenía ahora. Vio sus miserias. Comparaciones. Compare palabras, compare la predicación de palabras, no se quede con la evaluación. A la luz de la Biblia, compare predicadores, compare. Se va a dar cuenta quién tiene la verdad, quién dice la verdad y quién no. ¿Sabe por qué la gente no sabe quién tiene la verdad y quién no tiene? Todos hablan lo mismo. No, todos hablan lo mismo. Porque la gente no reflexiona, no conoce la palabra de Dios, no reflexiona. Así que este nuevo año, hermanos, le invito a reflexionar, le invito a determinarse y tomar resoluciones. Amén. Y le invito a llevar a acción a su vida espiritual, porque es un año para tomar decisiones. Y para tomar decisiones va a tener que reflexionar, va a tener que resolver, determinar cosas y va a tener que llevarlas a la acción. Amén. Amén. Para tomar decisiones sabias y buenas. Amén. Y abrimos nuestra Biblia ahora en 12, Génesis 12, primer libro de la Biblia, no puede demorar mucho para buscar. Génesis 12, primer libro de la Biblia. Vamos a aprender de la fe, que este año también Dios va a demandar un crecimiento en nuestra fe, hermanos. Amén. Estamos en tiempo, hermanos, donde usted, le ruego en el nombre de Cristo, que vaya afirmando, consolidando, enfatizando, aumentando su fe. Amén. Amén. Porque es el tiempo donde el justo por la fe vivirá. Las horas que se avecinan, cada vez va a ser más oscuridad. Tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones. ¿Qué viene sobre la tierra? Tinieblas. ¿Qué es tinieblas? Es el pecado, es la fuerza del reino de las tinieblas, es Satanás con toda su furia. Tinieblas cubrirán la tierra. Nuestro mundo se va a volver cada vez más en tinieblas. Tinieblas es ignorancia de Dios y de su palabra. Tinieblas es confusión. Tinieblas es terror. Tinieblas cubrirán la tierra. Oscuridad las naciones. ¿Qué viene sobre las naciones? Oscuridad. Mas sobre ti nacerá su luz. Sobre ti será vista su gloria. Amén. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Que podamos nacer un año más en Cristo con más fuerza en nuestra vida espiritual, hermanos. Amén. Necesitamos tener una fe mayor, que nuestra fe alcance este nuevo año una dimensión mayor, hermanos. Amén. Y qué mejor que aprender de Abraham, llamado por la Biblia como el padre de la fe. La fe, ante la perspectiva del nuevo año, podemos titular esto las demandas de la fe. Génesis 12 dice que, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La fe tiene demandas, hermanos.
el hombre que es llamado por la palabra de Dios como el padre de la fe, tuvo que acceder a la demanda de la fe. ¿Cuál es la primera demanda de la fe que vemos en la palabra de Dios? Hay una demanda en la fe que Dios demanda: vete de tu tierra. La fe demanda separación y alejamiento de ciertos lugares. La fe demanda separación y alejamiento de nuestra parentela cuando no comparten la fe, lo justo y necesario. La fe, si usted quiere acrecentar su fe, la fe demanda, hermanos, separación y alejamiento incluso de lazos familiares para poder crecer. El hombre que es llamado el padre de la fe, Dios le pidió para que fuera un hombre de fe que tenía que dejar su tierra, tenía que abandonar su parentela y tenía que abandonar lazos familiares. Con nosotros no es diferente. Vivimos en un mundo de incredulidad. Para acrecentar la fe, hermanos, la fe va a demandar separación de ciertos lugares, de parientes, de parentela que es incrédula o que es pagana. Porque recuerde que Abraham salió de la tierra de Ur, en una tierra pagana, de incredulidad, y Dios queriendo forjar al hombre de Dios, elegido por Dios, para que sea un hombre de mucha fe. Padre de muchedumbre de gente, así que es un hombre de mucha fe, pero no llegó del día a la mañana. Hay un proceso que tuvo que efectuar en su vida. Empieza por separación de la casa, de la parentela, de lugares. Nosotros no somos diferentes. Hay lugares que Dios va a requerir para que su fe crezca en este nuevo año, que usted se separe. Amén. Para los que son inteligentes saben, no voy a explicar más, para no contender con algunos. Hay lugares que no tenemos que ir, que otros creyentes van a ir, pero que nosotros que aspiramos a tener una fe grande, a crecimiento de nuestra fe, una fe genuina, una fe útil en las manos de Dios para un propósito más grande, vamos a tener que pagar el precio de no ir a ciertos lugares, de desprendernos de nuestros parentescos cuando son paganos. No estoy mandando a ninguno, por favor, no me malentienda, no estoy mandando a ninguno a cortar vínculos. No, separación indica que tenemos que vivir con la gente, pero no compartir nuestra vida espiritual con aquellos que no comparten la misma fe. Lo justo y necesario. Amén, hermanos. Porque también tenemos que acercarnos con nuestros parientes, tenemos que acercarnos para irradiarles la fe que cultivamos. Pero cuando yo digo no ir a lugares, a parientes que sabemos que cultivan otro tipo de paganismo, por ejemplo, no ir. Eso involucra salvo. En su casa usted puede recibir a quien quiera. Estoy hablando más bien de no ir, cortar vínculos con parentescos que tienen otras creencias, no cultivan la misma fe. Si queremos crecer en la fe, hermanos. ¿Entiende? Si usted va allá a un lugar y no aporta más, ¿para qué ir allá? ¿Para qué? Lugares. Y el vínculo que Dios le pidió a Abraham, cortar lazos familiares. ¿Con quién era muy apegado Abraham? Con su sobrino. Con su sobrino. Tal vez usted no sea apegado con su sobrino, pero tal vez con su hijo, con su hija. Fui testigo como un hombre, un simple creyente entrega a un siervo de Dios una profecía
cuando sus hijos eran pequeños. La profecía que este hombre de Dios se le entregó al siervo de Dios, más o menos decía así, que si él no era firme en disciplina con sus hijos iba a repetir la historia, su ministerio iba a terminar repitiendo la historia de los hijos de Elí. ¿Se acuerdan los hijos de Elí? Elí era un sacerdote del Antiguo Testamento que tenía sus hijos que también eran sacerdotes, pero sus hijos, dice la Biblia, eran hombres impíos que no conocían a Jehová. Y este hombre le entregó la profecía a ese hombre de Dios que tenía un ministerio, venía con un ministerio ascendente, hermanos. Un precioso ministerio y un propósito, créame que muy noble, muy lindo, el propósito que Dios tenía con ese varón. Parecía que ese varón había aceptado la profecía, porque era una palabra de profecía. ¿Dios puede avisar antes o no? Sí. Amén. ¿Avisaba antes o no? Jesús mismo decía, ya os lo he dicho todo antes. Y aquel hombre parece que había aceptado la profecía, pero luego se volvió contra el que le había entregado la profecía. Y yo fui testigo como él le gritaba del púlpito, profeta del diablo, que me entregás profecía en mi casa. Pero aquella profecía era de Dios, era un aviso de Dios. Se cumplió en forma terriblemente efectiva, tal cual, hermanos. Y yo fui testigo de cómo ese hombre terminó recibiendo la misma casi sentencia de Elí. ¿Con quién Dios se enojó? ¿Con los hijos de Elí o con Elí? ¿Y qué le dice Dios a Elí? Dice, has honrado a tus hijos más que a mí. Y Jesús dijo, hermanos, el que ama más a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, más que a mí, no es digno de mí. La fe demanda separación de lazos familiares que no comparten la fe del padre o de la madre. La fe demanda lazos familiares de separación. Aquel varón de Dios que no aceptó la profecía, hermanos, luego él permitía que vidas inmorales de los hijos siguieran viviendo bajo el techo. Hoy la iglesia muchas veces no ha cambiado mucho en ese sentido. Una cosa, cuando nuestros hijos crecen, Dios no fuerza a nadie a entrar en el camino de la fe, ¿verdad? Amén. Podemos entender eso perfectamente. Yo estoy hablando cuando el hijo ya mayor trae inmoralidad a la casa. El pecado del hijo bajo el techo de los padres, Dios va a tomar cuenta no del hijo, sino del padre. La fe verdadera y genuina del Evangelio demanda amar más a Dios que un hijo o que una hija cuando vive bajo su techo. ¿Podemos entender eso? Amén. ¿Alguien necesita que explique un poco mejor? La vida inmoral de un hijo bajo nuestro techo. Yo soy testigo de que ese mismo hermano que le había entregado la profecía cuando ese siervo de Dios tenía sus hijos pequeños, ese mismo hermano con lágrimas en los ojos le decía,
¿Usted no ve que su ministerio se ha deteriorado? ¿Usted no ve que el propósito de Dios grande que tenía con su vida y su ministerio se ha estropeado? Porque Él no solamente ahora que no condujo a sus hijos en disciplina y amonestación de la palabra de Dios y en boca de profecía todavía de aviso de Dios para corregir a tiempo cuando sus hijos eran pequeños. Ahora sus hijos eran grandes y vivían vidas inmorales y vivían bajo su techo. La permisividad, la tolerancia del pecado bajo nuestro techo, Dios hace responsable a los padres. Yo sé que eso no se habla mucho, pero la fe demanda cortar lazos familiares cuando está en juego el amor a Cristo y su palabra. Amén. ¿Puede decir un amén? Amén. Usted tiene la dicha que su hijo vive no bajo su techo. Estoy hablando de vidas inmorales, de hijos mayores que compartan el techo. No tolere. ¿Quiere tener una fe grande, un propósito grande con Dios? No tolere la permisividad, la tolerancia de los padres supuestamente cristianos que toleran a sus hijos. Incluso sé de padres que, y no es el caso tuyo tampoco, hermana, tú no eres cabeza del hogar, no hay problema. Si tuviera un hijo que no vive en moralidad bajo el techo de los padres creyentes, cristianos, y sé de casos que hasta le hacen una pieza en el fondo para que el hijo fornique bajo el techo de la casa de los padres. Hermanos, tenemos que cambiar esa realidad por amor de Dios. La fe de Dios demanda cortar con lazos familiares, aunque el corazón del hombre sea literalmente herido. El corazón de una madre, el corazón de un padre se duele, hermanos. ¿Puede entender esa verdad? Amén. Amén. Estoy hablando de casos que se pueden presentar en nuestra vida, hermanos. Cuando nuestros hijos son grandes, quieren vivir vidas inmorales en el mundo, allá ellos, pero fuera de nuestra casa. Amén. Amén. Cuando el hombre y la mujer son cristianos, convertidos. Amén. Las hermanas no les atañe eso, porque el varón le cae esa responsabilidad. Vigile la santidad en su hogar. Vigile la santidad y el temor de Dios en su hogar, en su familia. Amén. 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 Mis hijos, alguien me preguntaba, ¿hasta cuándo va a tener sus hijos? ¿Hasta cuándo van a estar con usted? ¿Por qué no los echa? Digo, ninguno de mis hijos, gracias a Dios, ninguno de ellos me ha dado mal testimonio en la moral. Algunos tuvo algún desvío, pero volvió al camino de la verdad. Pero la inmoralidad bajo mi techo no. No permita, hermanos. ¿Quiere tener una fe grande? La fe genuina de Abraham Amén. implica cortar separación de lugares, separación de parentela pagana que no comparte la fe. Estoy hablando de visitarlo, ¿no? ¿Me está entendiendo, no? Amén. Porque si no, alguno va a decir, así que no puedo recibir más a mi nieto. No, yo digo de nosotros ir a visitar nuestra parentela, porque si no, no se crece, hermanos. Amén, ¿me está entendiendo, no? Implica una separación de la parentela, implica una separación incluso de lazos familiares, cuando está en juego el amor a Cristo y a su palabra. Amén. Amén. Tenga por digno el amor a Cristo. Y no haga como muchos hermanos han hecho y hacen, hermanos. Y no estoy juzgando a nadie. Cada uno decide cómo y qué predica del Evangelio. La demanda de la fe, también tengo que decirte que la fe va a ser probada.
1 Pedro 1:7, no busque, dice que la fe, aunque más preciosa que el oro, va a ser probada. ¿En qué va a consistir la fe? ¿En qué va a consistir la fe? La prueba de la fe. Básicamente en dos cosas, hermanos. Usted va a ver que dice, hubo entonces, 12:10, un hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. ¿Qué creemos, que Dios le guió a morar a Egipto o fue impulso de Abraham? ¿Qué es lo que Dios va a probar de la fe? La confianza en la palabra de Dios, hermanos. Amén. Ante tiempos que se avecinan, hermanos. ¿Qué Dios va a probar de nuestra fe? Va a probar nuestra fe si tenemos confianza en Dios y en su palabra. ¿Abraham podía haberse quedado ahí? Por supuesto que sí. ¿Dios era poderoso para sostener a Abraham allí donde estaba? ¿Ustedes creen que fue Dios que lo guió a Abraham a ir a Egipto? Bueno, la fe tiene que resistir la prueba, hermanos, y pasar la prueba de fuego cuando Dios nos prueba la confianza. Confianza en Dios y en su palabra en toda circunstancia. La fe va a demandar separación. La fe va a ser probada, el segundo punto. Va a demandar confianza en Dios y en su palabra. Vino hambre sobre la tierra, ¿y qué hizo Abraham, el hombre de fe? Bajó a Egipto. La fe desaprobada, la fe que no fue aprobada en Abraham, sacó a luz dos carencias, por lo menos tres carencias que tenía la fe de Abraham, que muchas veces están en nosotros también. Una, falta de confianza, falta de integridad. Cuando Abraham fue a Egipto, iba entrando a Egipto y le dijo a la esposa Sara, que era muy bonita, se supone que era una mujer de 30 años, y le dijo a Sara, mira, no vamos a decir que tú eres mi esposa, porque tú eres muy bonita, vamos a decir que eres mi hermana, porque si no me van a matar a mí y te van a quedar con vos, entonces vamos a decir que somos hermanos. Y eso era media verdad. Y cada media verdad que es una gran mentira. Una gran mentira. Y así Abraham entró a Egipto. Y los egipcios, cuando vieron a Sara, justamente dijeron que era hermosa. ¿Y qué hizo Abraham? Falta de confianza en Dios, de haberse quedado en aquel lugar. Dios le podía suplir en el hambre que había en la tierra, ¿sí o no? Sí. Se va a ir de Uruguay si Dios no lo llama a otro país porque acá va a pasar hambre si viene la cosa apretando. No. ¿O va a confiar en Dios? Cuidado, hermano, con lo que estamos escuchando. Cuidado, porque Dios va a requerir la fe de Dios. Dios siempre nos habla antes. Las crisis que pueden venir adelante, vamos a necesitar confianza en Dios. Amén. Joven fui, envejecido y no visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Una cosa es hablarlo, otra cosa es recitarlo y otra cosa es creerlo y vivirlo. La falta de fe, de confianza en Abraham, cuando bajó a Egipto, desnudó la falta de confianza, falta de integridad, usaba la mentira, y permitió que su amada Sara fuera integrante del harén del faraón. ¿Qué le parece? El hombre de fe, Dios nos muestra en el hombre de padre de fe sus grandes carencias en el proceso de la fe. ¿Cómo se llega a tener una fe grande y ser padre de multitud de gente como lo fue Abraham? Nombre que Dios le dio. Fue aprendiendo y Dios nos muestra en su palabra, nos revela en su palabra no solamente la grandeza de Abraham, sino sus carencias, sus falencias, desnuda sus debilidades, que las tenía. ¿Cómo se enriqueció Abraham? Génesis 12:16.
E hizo bien a Abraham, el faraón, ¿no? Por causa de ella. ¿Por causa de quién? Sara. ¿Usted vendería a su esposa por...? Yo ni loco entrego a mi compañera. Así viejita como está, ni loco. No sé, Luis, ¿qué haría? No sé qué haría la hermana Andrea con su marido. Lo entregaría para la harén de unas mujeres. Pero Abraham transó, hermanos. Y los teólogos debaten si el rey la tocó o no la tocó, pero no sé. Pero lo cierto es que Abraham se enriqueció a costo de entregar su amada esposa Sara al harén del faraón. ¿Usted lo había visto alguna vez a ese detalle? ¿Este enriquecimiento ilícito fue bendición de Dios? ¿Usted cree que fue bendición de Dios? No, no fue. Por supuesto que no. Y algunos teólogos debaten que los 400 años de Israel como esclavos en Egipto fue a causa de este pecado. Porque la ley incluía que el pecado en cuanto a la usura o al dinero se pagaba con 4 veces, 4 generaciones. 4 generaciones pagaron, se supone, algunos teólogos hasta sostienen que la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto fue a causa de este enriquecimiento ilícito. Estamos aprendiendo de la fe de Abraham, cómo fue el proceso de su fe. La fe no perfecta de Abraham. Génesis 13:14. La fe desaprobada trae consecuencias. Cuando usted no pasa la prueba de fe, va a tener consecuencias. Ya hemos visto algunas. Sara llevada a la casa o al harén del faraón. Un enriquecimiento ilícito que reveló la falta de integridad de Abraham. La fe cuando no es perfecta, hermanos, cuando no es genuina, cuando no es una fe plena, también trae demoras en los propósitos de Dios. Dios le había requerido a Abraham que se separara de los lazos familiares. Abraham no obedece a Dios y dice que salió Abraham de la tierra de Ur con su sobrino Lot. ¿Para quién era llamado? Para Abraham, no para Lot. La fe cuando no es perfecta, hermano, trae demora en los propósitos de Dios. Usted va a ver después que Abraham se demoró en los propósitos de Dios en seguir adelante con el crecimiento de su fe, el desarrollo de su fe. Porque, por ejemplo, su sobrino Lot luego trajo problemas entre los pastores. También su sobrino Lot enriqueció y luego hubo disensión entre los pastores porque los pastos no alcanzaban para todo el ganado y toda la riqueza que ellos tenían. Y hubo problemas y tuvieron que separarse. Lo que tenía que haber sido en el principio, Dios después tuvo que hacerlo de esa manera, pero hubo un tiempo de demora. Esto debía haberse hecho en el principio. No, lo siento, Dios me llama a mí, no te llama a vos. Pero involucra muchas veces el apego que tenía Abraham, o muestra el apego que tenía Abraham a su sobrino Lot. La fe cuando no es perfecta trae demora en los propósitos de Dios. El Salmo 101:6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Salmo 101:6 en la segunda parte dice así: el que ande en el camino de la perfección, este me servirá.
¿Lot tenía fe? Claro que tenía. Pero no era la misma fe de Abraham. Era una fe distinta. Una fe que la podemos catalogar de una fe mediocre. ¿Recuerdan cómo lo sacaron los ángeles después al final? Sí. ¿Cuánto perdió? ¿Qué perdió? Todo. Todas las posesiones. ¿Qué más perdió? La esposa. Perdió la esposa. Ni los yernos ganó. Sacó 2 hijas contaminadas que luego tuvieron incesto con Abraham. Con Lot, perdón. No con Abraham. Abraham nada que ver. Era una fe. Y la Biblia lo dice que lo tilda de justo. Dice que afligía su alma el justo Lot, viendo la nefanda conducta que hacían aquellos hombres de Sodoma. Pero no era la misma fe que cultivaba Abraham. Por eso el salmista, hermanos, nos enseña y nos recuerda lo que Abraham no sabía en ese momento. Mis ojos pondré en quienes, en los fieles de la tierra. Para que tu fe y mi fe crezca, la segunda parte de ese versículo del Salmo 101, versículo 6, dice: el que ande por el camino de la perfección, este me servirá. ¿Quién es tu compañero de camino en la fe? Implica mucho. Lot no era el compañero ideal para la fe de Abraham. Tuvo Dios que separarlos. ¿Entiende eso? No demores el crecimiento y el desarrollo de la fe, porque estamos en tiempos donde Dios está acelerando el crecimiento de nuestra fe. Por lo que viene, hermanos. Desarrolla la fe. Elige con quién caminas. Lot también tenía fe, pero era una fe mediocre, que no tenía los mismos propósitos que Dios. Y tú vas a ver que existen 2 clases de fe. Una fe que yo puedo tildar de mediocre y la fe que se va perfeccionando, que esa es la que tenemos que aspirar nosotros, aprender de la fe de Abraham. El Lot se salvó porque alcanza, la Biblia lo nombra como justo, pero no sirvió a los planes y propósitos de Dios más grandes. Sin embargo, Abraham es llamado el padre de muchedumbre de gente, padre de todos los creyentes, para inspirarnos en la fe de Abraham. ¿Cómo fue aprendiendo en el camino de la perfección de su fe Abraham? Porque hay un tiempo de espera, hermanos. Dios esperó a Abraham, ¿sí o no? ¿Cuánto tenía cuando salió de Egipto, de allá de la tierra de Ur? 75 años. Era una persona adulta, ¿eh? ¿Cuánto tenía? ¿Cuánto tiempo Dios lo esperó? Para demandarle una fe más genuina, una fe más perfecta. Lo esperó 24 años. ¿Cuánto te va a esperar a ti? ¿Cuánto me va a esperar a mí? ¿Cuánto esperará a los creyentes? El tiempo de espera de Dios a tú y mi demora. Los retrasos que tuvo Abraham, Génesis 14. Abraham liberta a Lot. Lot se separa de Abraham, ¿no? Hubo problemas, no podían caminar juntos porque Dios ya sabía, le había pedido eso de principio. Abraham no hizo caso, lo llevó a su sobrino Lot, pero los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Se separan porque Dios se separa, los separa, pero hubo un tiempo de demora. ¿Creció Abraham en ese tiempo? No, no creció. Cuando tú te juntas con, y yo me junto con la gente que va por la vida mediocre, hermano, espiritualmente hablando, no se crece. Es tiempo de demora, es tiempo perdido. El que ande, veamos como el salmista, el que ande por el camino de la perfección, este me servirá como un compañero. Amén, hermanos. El que quiera el camino de la excelencia, el mejor calidad de vida espiritual. Estamos todos para aprender, estamos todos para mejorar, pero no te quedes con aquel que yo siempre soy así y Dios me acepta así. No te quedes con ese tipo de gente que cultiva una fe mediocre. Estamos para aprender en el camino de la fe. Todos podemos
tener nuestras debilidades y nuestros defectos y nuestros problemas en el crecimiento de la fe, pero por amor de Dios, es tiempo de vivir por la fe, es tiempo de enfatizar una fe grande. Jesús condenaba la poca fe de sus discípulos, se molestaba con la poca fe de sus discípulos, ¿sí o no? Amén. Alababa la fe grande de las personas. Oh mujer, grande es tu fe. Ni siquiera en Israel he visto tanta fe. Dios está disgustado con la fe que a veces tenemos en nuestra vida espiritual, hermanos, por nuestras demoras. Los retrasos de Abraham, tuvo que ir a libertar a Lot. Si él no llevaba a Lot, él no tenía que perder ese tiempo. Lot cae cautivo porque la tierra donde estaba habitando Lot era cerca de Sodoma. Se iba acercando a Sodoma. ¿Y qué había en Sodoma? Una perdición total. ¿Y Abraham dónde escogió? Escogió la altura, los montes, la soledad. ¿Qué hay en la soledad? Más tiempo de silencio, más tiempo de reflexión, ¿sí o no? Amén. Más cerca de Dios. Y el Lot, por ventajero, tenía la fe, pero era ventajero, ¿sí o no? Era de esos hermanos ventajeros que tú te descuidas y te hacen mal negocio igual. Y era ventajero y eligió la llanura. Y Abraham, el corazón generoso de Abraham, dice, elige tú primero. Y eligió la llanura. Pero en las llanuras de él se iba acercando a Sodoma, donde estaba la contaminación, la corrupción total. Y de ahí, Lot no incidió en nada en Sodoma y Gomorra. No incidió en nada, hermanos. Simplemente él veía la corrupción, pero ni su esposa era convertida, ni sus hijas eran convertidas en sí, ni sus yernos. Dice que cuando Lot les habló que venía un juicio de Dios, que iba a destruir Sodoma, se reían sus yernos, o sea que sus hijas estaban con gente incrédula, que no compartían la fe. Cuando pregunté a un anciano, lo recibí a una persona como anciano, me dijo que era anciano y era un hombre de edad avanzada, y me dijo que toda la vida había sido anciano en la iglesia. Cuando le pregunté, digo, ¿cuántos convertidos tiene su familia? Nadie. 400 hijos, 400 nietos. Digo, su nieta, algún nieto convertido que comparten la fe, su hija, su hijo, su yerno. No, nadie comparte la fe. ¿Qué me indica eso, hermanos? Una fe mediocre. La fe de Lot, que se sostiene, y es una fe válida para salvación. Pero no estamos hablando de esa fe, estamos hablando de una fe de bendición en muchedumbre de gente, para alcanzar a otra gente, para grandes propósitos de Dios. ¿Cuánto podemos creer? Una fe que tiene que ser probada, una fe que tiene que pasar la prueba, una fe que tiene que buscar la perfección. Mire, Dios no volvió a hablarle a Abraham hasta que se separa de Lot. Génesis 13:14. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se separó de él. Así que cuando andas conjuntamente con una persona que tiene una fe mediocre, si tú aspiras a tener una fe, Dios no te va a hablar. ¿Estamos para acrecentar la fe? Amén. ¿Necesitamos que Dios nos hable? Amén. ¿Cómo viene la fe? El oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra. De la palabra de Dios. Perdió tiempo. La fe que demora los planes de Dios, hermanos. Abraham y Lot se tienen que separar, porque existen dos clases de fe, una fe mediocre y la fe que se perfecciona. El tiempo de espera para tu demora y mi demora. Los retrasos que tuvo Abraham, tuvo que libertar a Lot, que había caído cautivo con él y sus mujeres, por haber desobedecido a Dios en el principio. La fe de Abraham tenía que pasar o librarse, abrigaba cierto temor, el temor de la fe de Abraham, tenía temor. El que teme su fe no tiene una fe perfeccionada, hermanos.
No temas, Abraham, le dice Dios en el capítulo 15. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera y grande. La fe que tiene temores, si usted su corazón tiene temores, hermanos, busque perfeccionar esa fe, porque esa fe es una fe que necesita perfeccionarse para acrecentarse en su vida. Amén. Génesis 16, tenemos otro problema en la fe de Abraham. Capítulo 15, versículo 6, Dios le dice a Abraham que dice Abraham, yo no sé, Señor, quién me va a heredar, porque no tengo prole, no tengo descendencia. Y Dios le dice a Abraham, ¿qué le dice? Dice, me va a heredar mi siervo, tenía un siervo Abraham. Y Dios le dice a Abraham en esa conversación, dice, no te va a heredar él. Dice, porque tú vas a tener un hijo, te daré un hijo. Dios le promete un hijo a un hombre de 90 y tantos años y a su esposa que también. Y dice que Abraham, 15:6, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Le creyó a Dios? Amén. Le creyó. Pero en el capítulo siguiente, capítulo 16, Sarai o Sara, la mujer de Abraham, viendo que también pasaba el tiempo y ella era una señora ya de edad avanzada, le hace una propuesta a Abraham. ¿Cuál fue la propuesta? Dice, ¿por qué tú no tienes un hijo con mi sierva Agar? ¿De dónde había salido la sierva Agar? Consecuencia del pecado de falta de confianza en Dios. Dios nos perdona nuestros pecados, Amén. pero no te sigas equivocando con falta de confianza en Dios y en su palabra. Puedes aprender. Amén. Aprendemos de nuestro padre Abraham, hermanos. Y Sarai le hace una invitación. ¿De dónde vendría esa invitación? ¿De parte de Dios o de parte de la incredulidad de la esposa de Abraham? ¿Había creído Abraham a Dios, Amén. pero plenamente? No. La palabra pleno significa totalmente. Y la Biblia te dice a mí, a ti y a mí, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Amén. Que las convicciones de la palabra de Dios vayan echando tu corazón en forma profunda, y que tu compañero, tu compañera, tu hermano, tu esposa, no te mueva de tus convicciones de la palabra de Dios. Amén. La incredulidad momentánea de Sara trajo un grave problema para hasta hoy, hermanos. Abraham cede a la invitación de Sara, y la terrible decisión de ceder a la incredulidad de otros te puede traer un grave problema. No te guíes por lo que otros dicen. Ten tus propias convicciones de la palabra de Dios. Amén. Porque tu esposa, tu esposo, le puede entrar un momento de incredulidad. Y él puede querer abandonar incluso la fe. Si tu esposo el día de mañana quiere abandonar la fe y tú no lo tienes que seguir, tú tienes que tener tus propias convicciones, hermano. Cada uno escape por su propia vida. La salvación es personal y las convicciones también tienen que ser personales. Amén. No cedas a la incredulidad, como en este caso se dio a Abraham. No estaba convencido plenamente. Y las consecuencias de haber entrado a Egipto en desconfianza de la providencia de Dios trajo como consecuencia que en Egipto trajeron también una sierva, Agar. Y allí tomó la determinación. Génesis 16:16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar, la sierva de Egipto, dio a luz a Ismael. De ahí nació todas las naciones árabes, que hasta el día de hoy están en conflicto
con Israel. Una incredulidad momentánea de Sara y un ceder de las convicciones de Abraham, que había creído a Dios, pero no lo mantuvo a las convicciones. En los momentos de duda, hermanos, no tomes decisiones por influjo de otras personas. Mantén tus convicciones y guíate por tus propias convicciones. Cada uno esté plenamente, totalmente convencido en su propia mente. Y la Biblia también dice, no os mováis fácilmente de vuestra manera de pensar. Que tu esposa, que tu esposo, que tu hijo, que tu hija cae en un momento de incredulidad, no te muevan a vos su incredulidad para hacer cosas que no te podés arrepentir toda la vida. Dios le dio el hijo a Abraham. Dios honra su promesa. Dios cumple su palabra. Amén. Nada más que tiene su tiempo. Así que de 75 a 86 son 11 años. El proceso de espera de Dios. La Biblia dice que en Romanos, que Dios tiene su tiempo de bondad hacia nosotros, de tolerancia, de paciencia y de longanimidad. Significa larga tolerancia. Nos tolera. Pero te tengo que decir también que ese tiempo tiene una terminación, como la tuvo para Abraham. Dios le marca a Abraham un tiempo de espera para su fe mediocre. ¿Cuánto lo esperó? 11 años tuvo un hijo con Agar, la sierva egipcia. Pero 24 años, de 75 a 99 años, Dios, permítame esta expresión, lo encara a Abraham como nos encara a Dios esta noche. Sentirlo de parte de Dios esta noche, decirte lo que siento, pero con una plenitud de mi corazón, hermano, pero que no te puedo explicar. Es una convicción tan fuerte que yo tengo, que Dios nos dice a nosotros, la iglesia, y a quien quiera que quiera oír, a quien quiera que quiera prestar oído de parte de Dios, como un simple vocero de Dios, te digo con una convicción plena, total de mi corazón, que este es el mensaje para nosotros la iglesia. Génesis 17, era Abraham de 99 años, 24 años esperando por una fe perfecta, grande. Pero el tiempo de espera terminó para Abraham. Y Dios le dice a Abraham, a los 99 años, 24 años esperándolo, era Abraham, dice Génesis 17, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Se terminó Abraham. Se terminó Abraham. Yo requiero de ti ahora que no más cosas ocultas detrás. Amén. Amén. No más cosas ocultas detrás en nuestro corazón. Es tiempo de andar delante de mí. Y lleva la idea, como digo siempre, hermanos, cuando salíamos en bicicleta con mi esposa, los niños que iban adelante en sus bicicletas chiquitas, siempre ¿dónde iban? Adelante de nosotros, porque la ruta es peligrosa. Porque adelante tú vas viendo todo lo que ellos van haciendo. En otras palabras, ¿qué está pidiendo Dios a Abraham en ese momento? 24 años esperándolo, pero ahora lo confronta, dice, Abraham, 24 años te esperé, no lo dice Dios, pero está hablando la palabra de Dios allí. 24 años de espera, 99 años te dice, para que sepamos el tiempo de espera de Dios. ¿Cuánto nos va a esperar a nosotros para que tengamos una fe? Anda delante de mí con tu fe, con tu vida, con tu estilo de vida. Anda delante de mí, delante de la presencia de Dios, consciente de la presencia de Dios en todo tiempo y lugar. La iglesia muchas veces guarda delante la presencia de Dios en el templo, pero salimos del templo y hacemos otro estilo de vida diferente, distinto. Confrontamos la presencia o conformamos nuestros pensamientos que la presencia de Dios está solamente en el templo. Delante de la presencia de Dios está en todo lugar, en todo espacio, en todo tiempo. Amén. Anda delante de mí.
y sé perfecto. La palabra perfecto significa completo. ¿Qué exigía Dios de Abraham? ¿Qué demandaba Dios de Abraham, el padre de la fe? Quería de Abraham todo. O todo o nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué demandaba Dios de Abraham? ¿Qué demanda Dios de nosotros en este tiempo, hermanos? Un compromiso total. Amén. Andar delante de Dios es andar delante de su presencia, consciente de su presencia donde quiera que estemos, donde quiera que andemos. Dios me está mirando en todo tiempo y lugar, espacio y tiempo. No me puedo esconder de mis pensamientos. No hay lugar donde me pueda esconder de la presencia de Dios. Consciente de su presencia. Amén. Consciente de lo que estoy pensando cuando se apaga la luz. Consciente de las cosas que hago en oculto. Anda delante de mí, Abraham. Deja de usar la mentira, deja de usar la falsa confianza, deja de dudar en tu corazón. Eso es lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Anda delante de mí, un compromiso total, Abraham. Amén. Busca agradarme a mí en todo tiempo, en todo espacio, en todo tiempo. Los creyentes suelen agradar a Dios en el templo, hermanos, pero luego salen y viven vidas seculares, vidas mundanales. No podemos seguir en ese estado. Dios nos da un tiempo, y es el tiempo donde la iglesia tiene que tener madurez, purificación, Amén. integridad. Recuerden que la palabra perfección significa completo. Dame tu corazón completo, sin reservas. ¿Había reservas en el corazón de Abraham? Claro que había alguna reserva. Claro que hay alguna reserva a veces en nuestro corazón. Reservamos algún espacio en nuestro corazón. Y Dios dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. El que le da el corazón a Dios, le entrega el control de toda su vida. El corazón es la fábrica donde se engendran los pensamientos, los buenos y los malos propósitos. Estamos desnudos delante de Dios. Andemos delante de la presencia de Dios, hermano. Quería todo de Abraham como quiere todo de nosotros el Señor. Un compromiso total. Consciente de su presencia en todo tiempo, lugar y espacio. Delante de mí implica no tener ninguna reserva en mi corazón. Delante de mí implica no tener ningún pensamiento en oculto. Delante de mí implica cargar su cruz y dar muerte a una naturaleza mala y pecaminosa que intentará resucitar en nosotros vez tras vez. Amén. Indica andar delante de Dios, indica andar delante de su palabra. La palabra dice el Salmo 119, ¿no? Tu palabra es luz, ¿y qué más? Lumbrera. ¿Y la lumbrera dónde va? Detrás. Dios detrás nuestro, nosotros delante de Él, guiándonos por la palabra. Si te guías por la palabra y accedes a creerle a Dios, vamos a andar este año 2025 delante de Él y ser perfecto. Amén. Así que había una fe imperfecta en Abraham. Una fe que podemos tildarla de mediocre. La fe perfecta demanda todo en nosotros, hermano. ¿Cuánto tiempo nos esperará Dios? ¿La venida del Señor está cerca? Si alguno tiene esta esperanza, ¿qué va a hacer? Así mismo se purifica. Eso mismo, perfecto. Vamos a andar delante de Dios en este 2025, hermanos. Y ser perfecto. La palabra perfecto significa completo, maduro espiritualmente. Dejemos de ser niños, dejemos de ocultar cosas y vamos en un compromiso total con Dios, porque la venida del Señor está muy cerca. Cultivemos una fe que podemos tildarla de perfecta, que va por el camino de la excelencia. Os muestro, dice Pablo, como nos muestra Dios esta tarde, un camino de excelencia. El camino del amor. Amemos más a Dios y a su palabra. Amén.
¿Podemos ponernos de pie? Para los que quieran, pueden hacer un compromiso con Dios y su palabra. Amén. Amén. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a vivir en este 2025, a poner por obra, Señor, la reflexión, la determinación y tomar acciones que va a demandar, Señor, decisiones que tenemos que tomar como iglesia o como cuerpo de Cristo. Nos ayuda, Padre, en el nombre de Jesús, también a vivir una vida delante de ti, de tu presencia, y ser perfectos, como nos recordó Jesucristo. Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pídale al Espíritu Santo que nos ayude. Padre, que tu Santo Espíritu nos dé gracia y abundante poder este año para vivir esa fe, Dios mío, en un compromiso total, sin reservas en nuestro corazón. Nos ayuda, Dios, como iglesia, en el nombre de Jesús. Quien quiera que pueda oír, Señor, que pueda tu gracia y tu brazo de amor y misericordia, Señor, irradiarle poder abundante para que pueda ser convencido por tu Espíritu Santo a este gran llamado que tienes como iglesia, a tu iglesia amada, de santificarse, de limpiarse cada vez más, de santificarse cada vez más, de purificarnos cada vez más. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Danos gracia, Dios de toda gracia, porque abunda el pecado, Señor, en nuestro medio y en nuestro mundo. Pero tu gracia y tu palabra misma dice que la gracia es sobreabundante. Y damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos la gracia de tu Santo Espíritu, Padre, para vivir esas vidas delante de ti, andar en tu presencia y ser perfectos como tu Hijo Abraham. Te lo pedimos en Jesús, y en Jesús te damos las gracias. Podemos decir juntos, iglesia amada, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga. Amén.